Te doy 7 noches para enamorarme. Ella rió, pero a la cuarta ya no podía dormir sin él. Era solo un desafío. Ateo amor viraro premio inesperado. El cielo de la Ciudad de México se había teñido de un gris plomizo, un reflejo perfecto del humor de Sofía. El martes se sentía como un lunes interminable, y la presentación para el proyecto de reforma la tenía con los nervios a flor de piel. Al salir del imponente edificio de cristal donde trabajaba, el aire frío y húmedo la golpeó, y justo en ese instante, el cielo se rompió. Una cortina de agua densa y furiosa comenzó a caer, atrapando a los transeúntes desprevenidos. Sofía soltó un suspiro de frustración. Por supuesto, había olvidado su paraguas. Se refugió bajo el pequeño toldo de una tienda, observando el caos de la hora pico magnificado por el diluvio. Los coches avanzaban a paso de tortuga, sus faros creando estelas de luz en el asfalto mojado. Estaba calculando si valía la pena correr hasta el metro, cuando una voz tranquila la sacó de sus pensamientos. Parece que el cielo decidió que necesitabas ayuda. Giró la cabeza y se encontró con un hombre que sostenía un paraguas negro y amplio. Tenía una sonrisa amable y unos ojos color miel que parecían encontrar calma en medio del temporal. Llevaba una guitarra colgada a la espalda, protegida por una funda de lona. «Gracias, pero no te preocupes. Esperaré a que baje un poco», respondió ella, con su habitual tono cortés pero distante. «Podríamos esperar años», replicó él, riendo suavemente. «Anda, acéptalo. Te acompaño a donde vayas o al menos hasta un café. Mi nombre es Mateo». Hubo algo en su insistencia, una genuina amabilidad sin pretensiones que desarmó a Sofía. Dudó un segundo, pero el viento arreció salpicándola con gotas heladas. Se rindió. «Sofía, y está bien. Un café suena como el paraíso ahora mismo». Caminaron juntos bajo el paraguas, una pequeña burbuja de silencio en medio del estruendo de la ciudad. La cercanía era inusual para ella. Podía oler el aroma a tierra mojada y un ligero toque de café en su ropa. Encontraron una pequeña cafetería a media cuadra, un lugar acogedor con olor a granos recién molidos. Mientras sorbían sus americanos, la conversación fluyó de manera sorpresiva. Mateo era músico. No tocaba en grandes escenarios, sino en las plazas, en los parques, donde la gente realmente se detenía a escuchar. Hablaba de la música no como una carrera, sino como un lenguaje. Sofía, por su parte, habló de sus edificios, de las estructuras, de la belleza en la funcionalidad y el orden. Eran opuestos. Él era melodía, ella era estructura. «¿Así que no crees en las casualidades?», dijo Mateo observándola con curiosidad. «Creo en las probabilidades. Era probable que lloviera y que alguien con un paraguas estuviera cerca. Es simple estadística», respondió Sofía, encogiéndose de hombros. Mateo sonrió, una sonrisa que iluminó su rostro. «Yo no. Yo creo que esta lluvia tenía un propósito. Y creo que tú construyes muros alrededor de ti tan altos como los edificios que diseñas». Sofía arqueó una ceja, entre ofendida y divertida. «¿Y tú eres psicólogo además de músico?». «No, solo soy un buen observador, y lo que veo me intriga. Por eso te propongo un trato». Se inclinó sobre la mesa, sus ojos miel fijos en los de ella. La intensidad de su mirada la hizo sentir un extraño nerviosismo. «Te doy 7 noches, 7 citas, una por noche a partir de mañana. Haremos lo que yo elija. Si al final de la 7ª noche no he conseguido que te enamores de mí, o al menos que sientas la más mínima curiosidad por lo que podría pasar, te juro que desaparezco de tu vida para siempre. Sin llamadas, sin mensajes, como si nunca nos hubiéramos conocido». Sofía se quedó sin palabras por un instante. Luego una carcajada brotó de sus labios, genuina y sonora. Hacía meses que no se reía así. «Estás completamente loco. Loco por intentarlo. ¿Qué dices, arquitecta? ¿Aceptas el reto o le tienes miedo a un poco de caos en tus planos?» La lluvia había cesado afuera. El desafío flotaba en el aire, absurdo, ridículo, pero extrañamente tentador. Era una locura. Pero, ¿qué podía perder? «Acepto», dijo sonriendo con suficiencia. «Pero prepárate para perder, músico». Al día siguiente, Sofía se arrepintió de su decisión al menos 10 veces. Mientras ajustaba los detalles de una maqueta en la oficina, la voz de su colega y amiga Valeria
La sacó de su concentración. Y esa sonrisita. No me digas que el director por fin aprobó el presupuesto para la fachada de cristal templado. Ojalá, murmuró Sofía. No, es solo una tontería. Ayer conocí a alguien. Le contó la historia a Valeria, esperando una reacción de burla, o al menos de escepticismo. En cambio, los ojos de su amiga se abrieron como platos. Sofía, esto es como de película. Un músico misterioso, un pacto de 7 noches. Tienes que hacerlo. Por todas las que estamos atrapadas en la rutina, hazlo. La entusiasta reacción de Valeria, en lugar de tranquilizarla, la puso más nerviosa. A las 7 de la tarde su teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Noche 1. Te veo a las 8 en el Jardín Centenario, junto a la Fuente de los Coyotes. No te preocupes, no voy a cantar. Mateo. A pesar de sí misma, una pequeña sonrisa se dibujó en su rostro. Coyoacán. Era una elección predeciblemente bohemia. Se vistió con unos jeans cómodos y un suéter de lana, decidida a mantener sus expectativas por los suelos. Aquello era un experimento social, se repetía a sí misma, una simple anécdota que contar. Cuando llegó, la noche en Coyoacán la recibió con su encanto particular. El aire era fresco y olía a elotes asados y a café. La gente paseaba sin prisa por las calles empedradas, y las luces cálidas de las casonas coloniales creaban una atmósfera mágica. Encontró a Mateo exactamente donde había dicho, sentado en el borde de la fuente. No llevaba su guitarra. Puntual, dijo él, levantándose con una sonrisa. Me gusta eso en una arquitecta. La puntualidad es la base de cualquier proyecto exitoso, respondió ella, con un tono más formal de lo que pretendía. Bueno, nuestro proyecto empieza ahora. Y no hay planos. Sígueme. No fueron a un restaurante caro ni a un bar de moda. En su lugar la guió por las calles secundarias, contándole historias de los lugares que pasaban. Compraron esquites en un puesto callejero y se sentaron en una banca de hierro forjado en la tranquila plaza de la Conchita. El silencio entre ellos no era incómodo, sino expectante. ¿Por qué haces esto, Mateo?, preguntó Sofía finalmente, rompiendo el silencio. En serio. Él la miró, terminando su esquite. Porque cuando te vi ayer parada bajo ese toldo, vi a alguien que había olvidado cómo dejarse llevar por la corriente. Vi a alguien que cree que todo en la vida se puede controlar. Y quería demostrarte que las mejores cosas, como la música o, bueno, como esto, nacen de la improvisación. Se quedaron en silencio de nuevo, pero esta vez era diferente. Sofía sintió cómo una de sus defensas, una pequeña pero significativa, se desmoronaba. Él no estaba tratando de impresionarla, estaba tratando de entenderla. Mientras caminaban de regreso hacia el centro de Coyoacán, el sonido de un bolero nostálgico flotó en el aire, tocado por un anciano con una guitarra desgastada. Mateo se detuvo para escuchar. ¿Ves?, susurró. A esto me refiero. No planeamos esto, pero aquí está. Es el soundtrack perfecto para nuestra primera noche. Sofía no dijo nada. Solo escuchó la melodía, sintiendo cómo se instalaba en algún rincón de su pecho que había estado vacío durante mucho tiempo. Cuando la noche terminó, él la acompañó hasta su coche. No hubo intentos de un beso ni promesas exageradas, solo una mirada tranquila. Una noche menos. Quedan 6, dijo él suavemente, antes de darse la vuelta y perderse entre la gente. Sofía condujo a casa con el eco del bolero en su mente. Por primera vez en años, no estaba pensando en planos ni en fechas de entrega. Estaba pensando en unos ojos color miel y en la aterradora posibilidad de que tal vez, solo tal vez, el músico loco tuviera algo de razón. El miércoles en la oficina fue un borrón de planos, correos electrónicos y reuniones. Sin embargo, por debajo de la superficie de su concentración habitual, la mente de Sofía divagaba constantemente hacia la noche anterior. El recuerdo del bolero en Coyoacán, la sinceridad en la voz de Mateo, la extraña calma que sintió al caminar a su lado. Se sentía ridícula. Era un juego, un simple desafío. Pero una parte de ella, una parte que llevaba mucho tiempo dormida, esperaba con una curiosidad casi infantil el mensaje de esa noche. Llegó a las 6 en punto, tan puntual como él. Noche 2. Te veo a las 8:30 en la esquina de Madero y Eje Central. Ponte zapatos cómodos, confía en mí.
Mateo. La petición de zapatos cómodos la desconcertó. ¿Iban a caminar por todo el centro histórico? Se puso unos botines de suela gruesa y una chaqueta de cuero, sintiéndose más como una turista en su propia ciudad que como la arquitecta sofisticada que solía ser. El punto de encuentro era un caos de gente, luces y ruido. El Palacio de Bellas Artes brillaba a lo lejos, una joya blanca en la oscuridad. Mateo la esperaba recargado en una pared, observando el río de gente con una expresión serena. «Lista para el segundo acto», dijo él sin rastro de pregunta en su voz. «Depende del guión», respondió ella, tratando de mantener su tono escéptico. Él solo sonrió y comenzó a caminar, no hacia los grandes monumentos, sino en dirección a un edificio de oficinas de aspecto antiguo y anodino. Sofía frunció el ceño. «¿A dónde vamos? Este edificio cierra a las 6. «No para nosotros», dijo Mateo con un guiño, sacando una llave del bolsillo. La guió por un pasillo oscuro, hasta un elevador de servicio que rechinó mientras subían. Se detuvieron en el último piso. Luego, una última puerta metálica y una ráfaga de aire frío les dio la bienvenida a la azotea, y entonces Sofía contuvo el aliento. La ciudad se extendía ante ellos como un océano infinito de luces parpadeantes. Desde allí arriba, el caos de madero se convertía en un río de oro silencioso. La torre latinoamericana se erigía como un centinela, y las cúpulas de las iglesias se recortaban contra el cielo contaminado de naranja. El estruendo de la ciudad se transformaba en un murmullo sordo y constante, como el latido de un corazón gigante. «Es increíble», susurró ella. «Tú diseñas edificios que forman parte de esto», dijo Mateo parándose a su lado. «Pero ¿cuándo fue la última vez que te detuviste a ver el paisaje completo que ayudas a crear?» Se quedaron en silencio, observando la ciudad. Él había traído una pequeña manta y 2 vasos de plástico. Sacó una botella de vino tinto de su mochila. Era un vino barato, pero en ese momento, bajo ese cielo, a Sofía le supo a gloria. «Cuando yo miro esto», dijo él, señalando con su vaso hacia el horizonte, «veo millones de historias. En esa ventana, alguien está cenando solo. En aquella, una pareja discute. Allá un niño no puede dormir. Son luces, sí, pero son vidas. ¿Tú qué ves, arquitecta?» Sofía miró el mar de luces. Su mente, por instinto, comenzó a trazar líneas, a identificar patrones, a analizar la distribución urbana. «Veo una retícula», confesó. «Veo sistemas, infraestructura, zonas residenciales, corredores comerciales. Veo un organismo que funciona, o que a veces no funciona tan bien». Mateo asintió lentamente. «Ves el plano, yo veo la poesía. Quizás ambos son necesarios para que la ciudad exista». Sus hombros se rozaron ligeramente, y una corriente eléctrica recorrió el brazo de Sofía. El frío de la noche ya no parecía tan intenso. Hablaron durante más de 1 hora, de sueños abandonados y de presiones autoimpuestas. Él le contó cómo dejó la escuela de música porque sentía que le estaban enseñando a competir, no a sentir. Ella, por primera vez, admitió que a veces sentía que sus edificios eran solo cajas de concreto, carentes del alma que ella anhelaba darles. Cuando el vino se acabó, el frío comenzó a calar de verdad. Mientras bajaban en el rechinante elevador, la tensión entre ellos era palpable. Era algo más que la simple cercanía física. Era el eco de la confesión, la vulnerabilidad compartida en la cima del mundo. 2 noches, quedaban 5, y por primera vez, a Sofía le pareció que no eran suficientes. El jueves fue un día infernal. La presentación para el proyecto de reforma, la misma que la había tenido estresada desde el principio, fue un desastre. El cliente principal, un inversionista extranjero con más dinero que paciencia, destrozó su propuesta. Fría, sin alma, un bloque de oficinas más. Esas palabras resonaron en su cabeza como un martillo. Cada crítica se sentía como un ataque personal, una confirmación de la duda que Mateo había sembrado en su mente la noche anterior, que sus diseños eran solo cajas de concreto. Llegó a su apartamento sintiendo un nudo en el estómago. La frustración era tan grande que se transformó en una rabia helada. Lo único que quería era encerrarse, pedir comida china y olvidar que el mundo existía. Entonces su teléfono vibró. Noche 3. Algo más tranquilo hoy. Nos vemos a las 8 en el Parque México.
en la fuente principal. Te prometo que valdrá la pena. Mateo. Su primer impulso fue cancelar, inventar una excusa, una jaqueca, una emergencia de trabajo. No estaba de humor para juegos, ni para conversaciones profundas, ni para otro de sus experimentos bohemios. Estaba herida y solo quería lamerse las heridas en soledad. Pero entonces, una extraña idea cruzó su mente. ¿Qué era peor? ¿Ir y fingir que todo estaba bien? ¿O quedarse sola con el eco de su fracaso? De mala gana se cambió de ropa y salió. Encontró a Mateo sentado en el borde de la fuente, arrojando pequeñas migas de pan a los patos. La noche en la Condesa era vibrante, llena del murmullo de los restaurantes cercanos y el ladrido ocasional de un perro. Pero Sofía no podía sentir nada de esa energía. Se sentó a su lado con un suspiro que lo dijo todo. «Día difícil, ¿eh?», preguntó él sin siquiera mirarla. Su capacidad para percibir su estado de ánimo era desconcertante. «No tienes idea», respondió ella, con la voz quebrada. «Cuéntame». Y Sofía, que nunca compartía sus fracasos profesionales con nadie, que siempre proyectaba una imagen de control y competencia, se lo contó todo. Le habló de las horas de trabajo, de la pasión que había puesto en cada línea del diseño y de la humillación de ver su esfuerzo desmoronado en 5 minutos por un hombre que solo veía números. Mientras hablaba, las lágrimas de frustración que había contenido todo el día comenzaron a brotar, trazando surcos calientes en sus mejillas. Mateo no dijo nada. No ofreció soluciones baratas ni frases de consuelo vacías. Simplemente escuchó. Cuando ella terminó, con la voz ahogada por un sollozo, él le pasó un pañuelo. «En la música», comenzó a decir en voz baja, «a veces escribes una canción que crees que es la mejor del mundo. Le pones todo tu corazón, cada nota, cada palabra, y luego la tocas para alguien y nada, no conectan, no sienten lo que tú sentiste, y duele como el infierno, te hace dudar de todo». La miró, sus ojos miel reflejando la luz de los faroles. Pero el fracaso no significa que la canción fuera mala, solo que no era para esa persona en ese momento. Tu edificio no era para él, pero eso no le quita el alma que tú le pusiste. Sus palabras, sencillas y directas, la golpearon con más fuerza que cualquier discurso motivacional. Él no estaba minimizando su dolor, lo estaba validando. Estaba traduciendo su fracaso a su propio idioma, creando un puente entre sus dos mundos. No hicieron nada más esa noche. Solo caminaron en silencio alrededor del parque. Él le compró un helado de chocolate, como si fuera una niña con una rodilla raspada, y funcionó. El frío dulce del helado y la presencia tranquila de Mateo a su lado fueron un bálsamo. Cuando la dejó en la puerta de su edificio, ella se detuvo antes de entrar. «Gracias, Mateo, en serio». Él solo asintió con una pequeña sonrisa. «Para eso son las noches, ¿no? Para encontrar un poco de luz en la oscuridad. Nos vemos mañana». Sofía subió a su apartamento y se recostó en su cama, todavía con el abrigo puesto. El agotamiento del día se mezclaba con una emoción nueva y confusa. Por primera vez, alguien había visto la grieta en su armadura y en lugar de explotarla o ignorarla, la había ayudado a sostener las piezas. Se dio cuenta de que el lunes, cuando aceptó el trato, se había reído de él. Ahora, la noche del jueves, la idea de que solo quedaran 4 noches le provocaba un pánico sordo en el pecho. El viernes, Sofía se sintió como si estuviera flotando en una burbuja. El desastre de la presentación parecía un recuerdo lejano, opacado por la memoria de la noche anterior. En la oficina, Valeria la miró con una ceja arqueada, mientras Sofía sonreía distraídamente a la pantalla de su computadora. «Alguien tuvo una buena noche 3», dijo Valeria en voz baja, acercándose a su escritorio. «Cuéntamelo todo». Sofía le relató la noche, omitiendo la parte de su crisis emocional, pero describiendo la calma que Mateo le había transmitido. «Este hombre es un mago», concluyó Valeria impresionada. «Te tiene completamente enganchada y ni siquiera lo sabes». «No estoy enganchada», protestó Sofía, aunque la palabra resonó en su interior con una incómoda verdad. «Es diferente. Eso es todo». El mensaje de Mateo llegó por la tarde y su corazón dio un vuelco que la sorprendió. Noche 4. «Hoy te toca entrar en mi oficina. Te veo a las 8 en la Plaza Río de Janeiro, en la colonia Roma. Estaré junto a la réplica del David. La Roma Norte,
la recibió con su atmósfera bohemia y chic. Los árboles frondosos formaban un dosel sobre las calles, y la luz de los cafés y restaurantes se derramaba sobre las aceras. Encontró a Mateo en el centro de la plaza, afinando su guitarra. A sus pies, el estuche abierto tenía unas cuantas monedas. Por primera vez lo veía en su elemento, como el músico callejero que le había dicho que era. Se sintió extrañamente nerviosa, como si estuviera invadiendo un espacio sagrado. «Bienvenida a mi lugar de trabajo», dijo él, levantando la vista. Su sonrisa era más suave, casi tímida. «El sueldo no es bueno, pero la vista es inmejorable». No había multitudes, solo algunas parejas paseando y gente sentada en las bancas. Mateo no parecía buscar una gran audiencia. Se sentó en el borde de la fuente y Sofía se sentó a su lado en silencio. Entonces él empezó a tocar. No era una canción conocida, sino una melodía instrumental, intrincada y melancólica, pero con un hilo de esperanza que se tejía entre las notas. Cerró los ojos mientras sus dedos se deslizaban por las cuerdas con una familiaridad que era casi una caricia. La música llenó el aire de la plaza, silenciando los ruidos de la ciudad. Sofía se sintió hipnotizada. Veía en la melodía la lluvia de la primera noche, las luces de la azotea en la segunda y la quietud del parque en la tercera. Era la banda sonora de su semana. Cuando la última nota se desvaneció en el aire, la plaza pareció contener la respiración por un segundo. Un par de personas aplaudieron suavemente. «Es hermosa», dijo Sofía, con la voz apenas un susurro. «¿Cómo se llama?» Mateo abrió los ojos y la miró. Había una vulnerabilidad en su mirada que nunca antes había visto. «No tiene nombre. La compuse esta tarde, pensando en planos y en caos». El significado oculto en sus palabras la golpeó directamente en el pecho. La canción era para ella, era sobre ellos. Un calor se extendió por su cuerpo, un sentimiento tan intenso y abrumador que la dejó sin palabras. Guardó la guitarra y caminaron sin rumbo por las calles de la Roma. La conversación era escasa, reemplazada por una cómoda intimidad. Se detuvieron frente a una librería de viejo y él le compró un libro de poemas de Jaime Sabines. «Para que construyas puentes con otras cosas además de acero», le dijo. Al llegar a su puerta, la atmósfera estaba cargada de una electricidad silenciosa. Él se acercó un paso más, levantando una mano para apartarle un mechón de pelo de la cara. Sus dedos rozaron su piel, y Sofía sintió que se le erizaba el vello. Sus ojos bajaron a sus labios, y ella contuvo el aliento, esperando, deseando el beso. Pero él solo sonrió, una sonrisa triste y dulce. «Aún no, quedan 3 noches». Se dio la vuelta y se fue. Sofía entró a su apartamento y se apoyó contra la puerta, con el corazón latiendo desbocado. Esa noche se metió en la cama, pero el sueño no llegó. Daba vueltas, la mente llena de la melodía sin nombre, del roce de sus dedos, de la promesa en su mirada. El silencio de su cuarto ordenado se sentía más vacío que nunca. Miró el reloj. 2:37 a.m. Y fue entonces cuando lo admitió, en la soledad de la madrugada. Valeria tenía razón. Estaba completamente enganchada, y el título de su estúpido juego se había vuelto una profecía. Era la 4ª noche, y ya no podía dormir sin él. El sábado por la mañana, Sofía despertó después de apenas unas horas de sueño, pero no se sentía cansada. Se sentía viva. La incertidumbre de las últimas noches se había transformado en una certeza abrumadora. El juego tenía que terminar, pero no de la manera en que lo habían planeado. Tomó su teléfono y por primera vez fue ella quien inició el contacto. «Noche 5. Hoy elijo yo. Te veo a las 5 p.m. en la entrada de la Biblioteca Vasconcelos. Confía en mí, Sofía». La respuesta de Mateo fue casi inmediata. Un simple «ahí estaré». Quería mostrarle una parte de su mundo, pero no los planos fríos ni los edificios corporativos. La Biblioteca Vasconcelos era diferente. Era arquitectura convertida en arte, una estructura que respiraba y contenía universos enteros en su interior. Cuando se encontraron, el sol de la tarde se filtraba a través de la enorme estructura de cristal y acero. Mateo miraba hacia arriba, asombrado por las estanterías de libros que parecían flotar en el aire, suspendidas a varios niveles como si desafiaran la gravedad. En el centro,
El esqueleto de una ballena blanca colgaba, un guardián silencioso de todas esas historias. «Vaya», dijo él sin dejar de mirar, «esto es como el interior de la mente de un soñador. Es caóticamente hermoso». Sofía sonrió, sintiendo una punzada de orgullo. «Te dije que la arquitectura también puede tener alma. Esto no es solo una caja, es un arca, un lugar para preservar ideas». Caminaron por los pasillos suspendidos, rodeados por el murmullo silencioso de las páginas y el olor a papel viejo y conocimiento. Ella no le habló de vigas de acero ni de cálculos estructurales. Le habló de la intención del arquitecto de crear un espacio que invitara a perderse, a descubrir. Le mostró cómo la luz natural era el elemento principal del diseño, bañando cada rincón. «Entiendo», dijo Mateo, deteniéndose para pasar los dedos por el lomo de un libro. «Tú ves la estructura que permite que toda esta magia exista, el plano que sostiene la poesía». Estaban en uno de los pasillos más altos, con una vista espectacular de toda la biblioteca. En ese momento de conexión, una voz familiar los interrumpió. «Sofía, qué sorpresa encontrarte aquí». Era Valeria. Se acercó con una sonrisa curiosa, sus ojos pasando de Sofía a Mateo y de vuelta. «Valeria, hola. ¡Qué coincidencia!», dijo Sofía, sintiendo que sus mejillas se sonrojaban. «Sí, vine a buscar un libro. ¿Y tú? No sabía que te gustaba pasar los sábados en la biblioteca». La mirada de Valeria era inquisitiva, esperando una presentación. Sofía sintió un segundo de pánico. ¿Cómo lo presentaba? ¿El músico del trato? ¿Un amigo? Pero entonces miró a Mateo, que la observaba con una calma expectante. «Valeria, te presento a Mateo. Mateo, ella es Valeria, mi mejor amiga y colega». «Mucho gusto», dijo Mateo extendiendo la mano con una sonrisa genuina. «Igualmente. Así que tú eres...». Valeria dejó la frase en el aire, con una sonrisa cómplice dirigida a Sofía. «Nos estamos conociendo», dijo Sofía, y la simpleza de esa frase se sintió más honesta que cualquier otra etiqueta. Después de que Valeria se despidiera con un guiño, un silencio cómodo se instaló entre ellos. «Nos estamos conociendo», repitió Mateo en voz baja. «Me gusta cómo suena eso». Se acercó a ella, acortando la distancia que los separaba en el estrecho pasillo. La luz del atardecer teñía el aire de un color dorado. «Sofía», susurró su voz apenas audible por encima del silencio de la biblioteca, «ya no me importa el trato». «A mí tampoco», respondió ella, con el corazón acelerado. Y entonces, entre miles de historias no contadas, él se inclinó y la besó. Fue un beso suave, exploratorio, pero cargado con la tensión y la emoción de las últimas 5 noches. Sabía a café, a la melodía de su guitarra, a vino barato en una azotea y a la promesa de algo real. Cuando se separaron, apoyaron sus frentes una contra la otra. «Quedan 2 noches», susurró ella, aunque ya no sonaba como una cuenta regresiva, sino como el comienzo de algo. «Hagamos que cuenten», respondió él. El domingo amaneció con una luz suave que se filtraba por las persianas del impecable apartamento de Sofía. Por primera vez en años, no despertó con una lista de tareas en la mente, sino con el recuerdo de un beso entre libros. Se sentía ligera, como si una de las pesadas vigas de su vida autoimpuesta se hubiera levantado. Impulsivamente, le envió un mensaje a Mateo. «¿Desayuno? Mi territorio esta vez. Te envío la ubicación». Invitarlo a su casa era un paso más grande que cualquier cita. Su apartamento era su santuario, un reflejo de su mente, ordenado, minimalista, cada objeto con un propósito y un lugar. Las paredes eran blancas, los muebles de líneas puras y los únicos toques de color provenían de grandes planos arquitectónicos enmarcados como si fueran obras de arte. Mateo llegó 1 hora después, con una bolsa de papel en la mano. De ella sacó un pan de elote recién hecho de una panadería local. El aroma cálido y dulce llenó instantáneamente la cocina de Sofía, un aroma casero y caótico que contrastaba con el ambiente casi estéril. «Pensé que a tu fortaleza le hacía falta un poco de elote», dijo él mirando a su alrededor con una mezcla de admiración y curiosidad. «Es increíble, Sofía, es exactamente como te imaginaba». «¿Organizada y un poco fría?», preguntó ella con una media sonrisa mientras preparaba café. «No, precisa y llena de potencial».
como un lienzo en blanco esperando el color correcto. Desayunaron en el pequeño balcón que tenía una vista perfectamente simétrica de los edificios de la colonia Juárez. La conversación fluyó fácil, hablando de trivialidades de la infancia, de sus comidas favoritas. Era una domesticidad cómoda y nueva para ambos. Después, decidieron caminar, y Sofía lo llevó al mercado de San Juan. Quería mostrarle un caos que ella sí disfrutaba, el de los sabores, los olores exóticos, la vida vibrante del corazón gastronómico de la ciudad. Estaban observando un puesto de frutas exóticas cuando el teléfono de Sofía sonó. El nombre en la pantalla, Ark Morales. Borró su sonrisa de inmediato. Se apartó para contestar. Sí, Ricardo. Entiendo. No, por supuesto que no es definitivo. Estoy trabajando en una nueva propuesta durante el fin de semana. Sí, sé lo que está en juego. Te enviaré los bocetos mañana. Su voz era otra. La Sofía relajada había desaparecido, reemplazada por la arquitecta eficiente y estresada. Cuando colgó, Mateo la estaba observando con una expresión indescifrable. ¿Todo bien?, preguntó suavemente. Sí, es solo el proyecto que te conté. El cliente. Mi jefe me está presionando para salvarlo. Ese trabajo te hace miserable, Sofía. Es mi carrera, Mateo. No puedo simplemente renunciar porque un proyecto sale mal. El mundo real no funciona así. Hay responsabilidades, hipotecas, un futuro que construir. Yo creo que el futuro se vive, no se construye, replicó él sin confrontación, solo expresando su verdad. Si algo te quita la paz, no vale la pena. Sofía sintió una punzada de irritación. Era la primera vez que sus filosofías chocaban tan directamente. Para ella, su visión era de una simpleza casi infantil, una negación de la realidad. Para él, la de ella era una jaula autoimpuesta. Es fácil decirlo cuando tu oficina es una plaza y tu única responsabilidad es tu guitarra, soltó ella, y se arrepintió en el instante en que las palabras salieron de su boca. El dolor cruzó por los ojos de Mateo, una herida rápida y profunda. No dijo nada, simplemente asintió, y el ambiente entre ellos se volvió denso y pesado. La magia de la mañana se había roto. Caminaron de regreso a su apartamento en un silencio incómodo. La sexta noche, la que había comenzado con tanta intimidad, terminaba con la repentina aparición de un muro invisible pero inmenso entre sus dos mundos. El lunes fue un día tenso. Sofía se sumergió en el trabajo, rediseñando la fachada del edificio con una furia creativa que no había sentido en meses. Cada línea que trazaba era un intento de silenciar la voz de Mateo en su cabeza, la duda que había sembrado. ¿Estaba construyendo un futuro o una prisión? No se enviaron mensajes en todo el día. El silencio digital era más ruidoso que cualquier discusión. Por la tarde, Ricardo Morales, su jefe y mentor, se acercó a su escritorio. Hay una cena importante esta noche, Sofía, con los inversionistas del proyecto de Polanco. Es crucial que estés allí. Es a las 9 en el San Regis. Era una orden, no una invitación. El corazón de Sofía se hundió. La séptima noche, la noche final del trato, la que se suponía que sería una celebración de lo que habían encontrado. Ahora se veía obligada a pasarla en el epicentro de su mundo profesional, un mundo de apariencias, trajes caros y conversaciones calculadas. Luchó consigo misma durante una hora. Debía cancelar con Mateo, posponerlo, pero la idea de dejar las cosas como estaban, en ese silencio hiriente, era insoportable. Con manos temblorosas le escribió: «Tengo un compromiso de trabajo ineludible esta noche, una cena, pero no quiero que la noche termine así. ¿Podrías venir conmigo? Sé que es una locura, pero quiero que estés allí. San Regis, 9 p.m. Era una prueba, una petición injusta y egoísta, y lo sabía. Estaba arrastrándolo a la boca del lobo. La respuesta tardó una eternidad. Estaré allí. Sofía sintió una mezcla de alivio y pánico. A las 9 en punto, ella estaba en el lujoso bar del hotel conversando con colegas cuando lo vio entrar. Llevaba una camisa de botones y un saco oscuro que, aunque claramente no era de diseñador, le quedaba bien. Se veía fuera de lugar, pero mantenía la cabeza en alto, buscándola con la mirada entre la multitud. Cuando se acercó, ella se lo presentó a Ricardo. «Ricardo, te presento a Mateo». «Mateo»,
Él es Ricardo Morales, mi jefe. Un placer, dijo Ricardo con una sonrisa que no llegó a sus ojos mientras lo evaluaba de pies a cabeza. Así que, Mateo, ¿a qué te dedicas? ¿También eres arquitecto? No, soy músico, respondió Mateo con calma. Ah, músico. Qué interesante. ¿En alguna orquesta? ¿Das clases? Toco en la calle, en las plazas. La sonrisa de Ricardo se congeló por una fracción de segundo, antes de convertirse en una de condescendencia amable. Oh, ya veo, un artista. Qué romántico. Bueno, Sofía, los inversionistas acaban de llegar, si nos disculpas. Ricardo la tomó del brazo y la alejó, dejándolo solo. Durante la siguiente hora, Sofía intentó dividir su atención entre las conversaciones de negocios y las miradas que le lanzaba a Mateo, quien permanecía en un rincón observando todo con una quietud impenetrable. Lo veía a través de los ojos de sus colegas. Un pasatiempo, una distracción bohemia, alguien que no pertenecía. Y una parte de ella, una parte que odiaba, sintió vergüenza. Cuando la cena terminó, el viaje en coche de regreso fue en un silencio sepulcral. Al llegar a su apartamento, la tensión finalmente explotó. Lo siento, dijo ella en voz baja. ¿Por qué te disculpas por la cena o por avergonzarte de mí? Su voz no era acusadora, sino increíblemente cansada. No me avergoncé de ti. Claro que sí, Sofía. Lo vi en tus ojos cuando tu jefe me llamó romántico. De repente, yo era el músico callejero que no encajaba en tus planos perfectos. Soy tu pequeño proyecto de caos, pero solo mientras no interfiera con tu mundo de líneas rectas. Eso no es justo, replicó ella, con la voz temblorosa. Este es mi mundo, es mi vida. No puedes simplemente entrar y juzgarla. Yo no la juzgo, solo me pregunto si hay espacio para mí en ella. Y esta noche, creo que ambos obtuvimos la respuesta. Se dirigió hacia la puerta. ¿A dónde vas?, preguntó Sofía con pánico en la voz. Es la 7ª noche. Él se detuvo con la mano en el pomo de la puerta y la miró por encima del hombro. Había una tristeza infinita en sus ojos color miel. Creo que el trato se terminó. Cumplí mi parte. Te enamoraste. El problema es que no estoy seguro de que te hayas enamorado de mí, o solo de la idea de escapar de tu vida por 7 noches. Y creo que tú tampoco lo sabes. Abrió la puerta y se fue, dejándola sola en el silencio de su apartamento perfecto, que de repente se sentía más frío y vacío que nunca. La 7ª noche había llegado, y con ella, el final. Los días que siguieron a la 7ª noche fueron un infierno silencioso para Sofía. Su apartamento, antes su refugio de orden y control, ahora se sentía como una tumba. Cada superficie pulcra, cada línea recta, le recordaba la acusación de Mateo. Un mundo sin espacio para él. Se sumergió en el trabajo con una desesperación febril, pero la pasión se había ido. Las estructuras que diseñaba le parecían vacías, sin vida, exactamente como el cliente las había descrito. Frías, sin alma. Las palabras de Mateo resonaban en su cabeza. El fracaso no significa que la canción fuera mala, solo que no era para esa persona. Impulsada por un instinto que no comprendía del todo, desechó los nuevos bocetos que le había prometido a Ricardo. En su lugar abrió su propuesta original, la que había sido rechazada. Pero esta vez la miró con otros ojos. Vio lo que el cliente y Ricardo habían visto, una estructura funcional, pero impersonal, y vio lo que Mateo le había enseñado a ver, un lienzo en blanco. Trabajó durante 2 días seguidos, casi sin dormir. Pero no era el trabajo agotador de siempre. Era diferente. Dejó de pensar en la eficiencia del espacio y empezó a pensar en la gente que lo habitaría. Trazó líneas curvas, donde antes había ángulos rectos. Diseñó un atrio central con un jardín interior, un espacio para que la luz y la naturaleza respiraran dentro del concreto. Añadió una azotea verde, no por requerimiento ecológico, sino como un lugar para que la gente viera el cielo, como ella lo había hecho con Mateo. Puso el alma que le faltaba en el papel. El resultado era audaz, arriesgado, y probablemente sería rechazado de nuevo. Pero por primera vez en mucho tiempo, Sofía se sintió orgullosa de su trabajo. Era un plano con su verdad en él. El miércoles por la mañana, entró en la oficina de Ricardo Morales y colocó los planos sobre su escritorio. Ricardo los miró.
su expresión pasando de la curiosidad a la confusión y finalmente al fastidio. «Sofía, ¿qué es esto?», dijo con un tono gélido. «Te pedí una solución, no un poema. Jardines, curvas. Esto es un suicidio presupuestario. El cliente nos va a crucificar». «Este es el edificio que se debe construir», respondió Sofía, su voz tranquila pero firme. «El edificio que se debe construir es el que el cliente pague. Vuelve a tu escritorio y haz los cambios que te pedí. Necesito la versión funcional para el mediodía». Sofía lo miró. Vio en él su propio futuro si seguía por ese camino, exitoso, respetado, pero vacío. Un arquitecto de cajas de concreto, y en ese instante tomó la decisión más importante de su vida. «No», dijo simplemente. Ricardo levantó la vista, sorprendido por su insubordinación. «¿Disculpa? Dije que no. No voy a diseñar otra caja sin alma. Este es mi diseño. Si no te gusta, lo entiendo, pero es el único que voy a defender». Recogió sus planos de la mesa. «De hecho, creo que ya no puedo trabajar en un lugar donde la poesía se considera un error presupuestario. Ricardo, renuncio». Salió de la oficina antes de que él pudiera responder, dejando a su jefe con la boca abierta. Mientras recogía sus cosas, Valeria se acercó con los ojos llenos de pánico y admiración. «¿Estás loca? ¿Qué vas a hacer?». Sofía la miró y por primera vez en días sonrió. Una sonrisa genuina, liberadora. «Voy a encontrar a mi músico», dijo, y salió del edificio sin mirar atrás, con sus nuevos planos bajo el brazo. El sol de la tarde bañaba de oro las calles empedradas de Coyoacán. Sofía caminó con un propósito que no había sentido en años. No sabía si Mateo estaría allí, ni si querría hablar con ella, pero tenía que intentarlo. Lo buscó primero en la Plaza de la Conchita, luego en el Jardín Centenario. El corazón le latía con fuerza, una mezcla de miedo y esperanza. Finalmente, lo encontró. Estaba en una esquina tranquila del Jardín Hidalgo, sentado en una banca, no tocando, sino simplemente mirando a la gente pasar, con su guitarra apoyada a su lado. Se veía cansado. Se acercó lentamente, sin saber qué decir. Él levantó la vista y sus ojos se encontraron. No había ira en su mirada, solo una profunda melancolía. «Sofía», dijo, su voz apenas un susurro. «Hola, Mateo». Se sentó a su lado, dejando un espacio respetuoso entre ellos. El silencio se extendió, lleno de todo lo que no se había dicho. «Renuncié a mi trabajo», soltó ella finalmente. Mateo la miró sorprendido. «¿Qué? ¿Por qué?». «Porque tenías razón», continuó, abriendo su portafolio y sacando los planos de su nuevo diseño. «Me dijiste que construía muros y que mis edificios eran cajas sin alma. Tenías razón. Me pasé la vida creando estructuras perfectas, pero vacías, incluyendo mi propia vida. Pero después de todo esto, intenté hacer algo diferente». Le mostró el diseño del atrio, de la azotea verde, de las líneas curvas. «No sé si alguna vez se construirá. Probablemente no, pero no me importa, porque por fin diseñé algo en lo que creo. Un lugar donde la gente pueda respirar. Un plano con poesía». Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no de tristeza. «Y me di cuenta de que el problema no era que tú no encajaras en mi mundo. El problema era que yo ya no encajaba en mi propio mundo. El trato era que me enamoraras en 7 noches, y lo hiciste, pero hiciste algo más importante. Me recordaste quién quería ser yo». Mateo la miró, estudiando su rostro, sus ojos, buscando la verdad en sus palabras. Vio la vulnerabilidad, el miedo, pero también una nueva fortaleza que no había visto antes. Lentamente, extendió la mano y tomó la de ella. «Nunca quise que dejaras tu trabajo, Sofía. Solo quería que fueras feliz en él, que fueras feliz contigo». «No lo estoy dejando», respondió ella, apretando su mano. «Lo estoy reconstruyendo, desde los cimientos. Y me gustaría que tú fueras parte de los nuevos planos, si todavía quieres». Una sonrisa lenta y genuina se extendió por el rostro de Mateo, borrando el cansancio. Tomó su guitarra. «Escribí una canción para ti esa noche», dijo en voz baja, «después de que te fuiste». Sus dedos encontraron las cuerdas y comenzó a tocar una melodía suave, una que Sofía reconoció de inmediato. Era la que había tocado en la Roma, la que no tenía nombre. Pero ahora, mientras tocaba, empezó a cantar en voz baja
una letra que hablaba de una arquitecta que vivía en una torre de cristal y un músico que encontró un universo en el color de sus ojos. ¿Cómo se llama?, preguntó ella con la voz entrecortada. Él terminó la última nota y la miró, sus ojos miel brillando con una luz que ella nunca olvidaría. Se llama Planos de una noche lluviosa. Sofía se rió entre lágrimas y se inclinó para besarlo. Un beso que no era el final de un trato, sino el principio de todo. Ya no había un reloj contando las noches. Solo estaban ellos dos en un parque de la Ciudad de México, con un nuevo conjunto de planos y una canción que finalmente era para los dos.